pero no solamente con palabras, sino con sus acciones y con sus hechos. Que los hijos vean que sus padres viven lo que dicen creer, que sus padres se aman y se respetan y que no solamente ponen cara de niño bueno y de religiosos en la iglesia, sino que en la casa se respira una atmósfera no contaminada, no tóxica, sino una atmósfera espiritual donde si se tiene que pedir perdón, se pide perdón. Si se tiene que llorar, se llora. Si se tiene que reír, se ríe. Si tenemos que padecer, padecemos todos. Y de esa manera, la casa no solamente es un lugar donde el niño vive y se le da la ropa y la comida, sino es una escuela, es un taller del alma, ¿verdad? Es un taller donde el niño aprende esos valores que yo sé positivamente que hoy en día no los van a aprender ni en la calle y lamentablemente ni siquiera en muchos colegios, aunque sean de pago, aunque sean incluso colegios de alto nivel. Lamentablemente está de moda la desobediencia, está de moda la anarquía, ¿verdad? Ya no hay valores absolutos, todo vale. Yo me siento un niño de 5 años y, bueno, me tienen que entender que yo me siento como un niño de 5 años. El otro se siente como una mujer en un cuerpo de hombre, un hombre en un cuerpo de mujer, y el otro se siente gallina, y el otro se siente pollo, y el otro se siente lo que sea. Entonces, vivimos en un mundo que uno dice, o yo soy un bicho raro que no encajo en ninguna parte, o algo ha pasado que nos hemos dejado arrastrar por la corriente y no hemos sido capaces, ya no digo de mantenernos, sino de nadar en contra de esa corriente que viene cada vez con más fuerza y con más ímpetu, sobre todo contra las familias de todo tipo, ¿no? Así que el Señor nos ayude y orad para que Dios os dé mucha sabiduría para criar a vuestros hijos en el temor de Dios. Amén, hermanos. Bueno, damos la bienvenida a todos los que suelen congregarse en este lugar, los que están siguiendo este culto en directo por las redes, los que están por primera vez. Nos alegra mucho ver a Domingo otra vez, este gran amigo y hermano nuestro en Cristo, Canarión. Enhorabuena, enhorabuena. Un aplauso a los canariones. Y viene en esta ocasión acompañado por Adriana, por su esposa, a la cual también le damos un aplauso de mucho cariño. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga mucho. De verdad, Dios os bendiga grandemente. Creo que la fotografía que ponían cuando se anunciaba el bautismo, creo que era el bautismo de... se me fue el nombre. ¿Quién es esa chica? Esa es tu hija, ¿no? ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda. ¿Betania? ¿No es Betania? ¿No es Betania esa? ¿Ah, no? He bautizado a tanta gente que ya no sé ni de quién se trata. Eso creo que fue en Toledo, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ya no me cabe más cosas en el disco duro. Ya me empieza a patinar el disco duro. No tengo que resetearme y hacerme con otro disco duro. Vamos a orar un momentito, amados hermanos, y vamos a escuchar la palabra atentamente. Hoy voy a hacer algo que no he hecho en estos últimos 3 años. Lo tengo aquí. Ahora estoy poniendo los dientes largos, ¿no? Digo, ¿qué irá a hacer este hombre esta tarde, no? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva, este privilegio de poder estar aquí juntos, como hemos leído esta tarde en armonía. Te pedimos, Señor, que todo lo que oigamos y aprendamos en el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas y que tú nos ayudes a madurar, a crecer, a desarrollarnos bíblicamente para poder hacer las cosas en la vida, como dice tu palabra, Señor, decentemente y con orden, sin cometer errores, sin tropezar y caer constantemente para aprender algo, sino que hagamos caso y prestemos atención a la palabra que tú nos has regalado, Señor, tu Santa Biblia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Durante los días del confinamiento, en marzo del 2020, parece mentira, ¿no?, que ya haya pasado 3 años y parece que fue ayer, comenzamos a recibir muchísimas llamadas y correos de todas partes del mundo, haciendo todo tipo de preguntas y comentarios y preguntándonos muchas cosas de la Biblia. Pero en aquellos días,
sobre todo en aquellos días, aunque todavía de vez en cuando hay alguna persona que va en esta línea, pero sobre todo en aquellos días se ponía en contacto con nosotros mucha gente que según nos contaban, estaban en un lugar donde no se estaba enseñando lo que se llama la sana doctrina, una palabra bíblica cristocéntrica, pero ahí estaban, lo estaban pasando mal, sabían que no se estaban haciendo las cosas decentemente y con orden, pero ahí estaban, sufriendo, llorando, pasándolo mal. Y nos contaban de Perú, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. La gente nos decía, en mi iglesia se está enseñando esto, se está practicando esto otro. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice la Biblia? En fin, fueron unos días de verdad muy, muy intensos, tratando de ayudar a tanta gente confundida, que andaba en la ignorancia a pesar de que eran cristianos de años. Y en aquellos días me dio por escribir cosas. Yo comenzaba, me venían pensamientos y escribía. No suelo hacer eso, generalmente lo recuerdo, pero en aquellos días comencé a escribir. Y estos apuntes que yo tomé, que hoy los pasé a máquina, estaban con mi letra arameo hebraica, ¿no? Que a veces no la sé ni leer yo. La pasé bien escrita hoy a máquina, digamos, con el ordenador. Y estas cosas yo las escribí en marzo del 2020, en pleno confinamiento. ¿Por qué no salen algunas personas de lugares donde no están siendo ministrados sanamente, correctamente? Y yo decía, tu punto número 1, el miedo, por miedo. El miedo condiciona nuestra conducta y sin lugar a dudas nos impide tomar sabias decisiones. En aquellos días se ponían en contacto conmigo personas que se quejaban, que lo estaban pasando mal, pero que no se atrevían a salir de ese lugar donde estaban siendo mal adoctrinados. ¿Creen esas personas o alguien les ha hecho creer que si se van, todo les va a ir mal? Porque les han metido en la cabeza que no hay más allá de su iglesia local o de su denominación o del ambiente religioso en el que se han criado. Les han dicho que todos están equivocados menos ellos y que si se van serán unos rebeldes que no quieren someterse y por eso se van. Y yo puse entre paréntesis esclavos, marionetas, lavado de cerebro, porque eran cosas que yo reflexionaba en aquellos días, escuchando a aquella gente que nos llamaba y nos escribía y nos contaban sus tragedias personales. También hay gente que están muy cómodos a pesar de que lo están pasando mal. Tienen un cargo, un puesto que les da una seguridad, pongo esto entre comillas, ¿verdad? Les da una identidad y son víctimas del sistema. No saben vivir ni disfrutar de la vida sin hacer lo que hacen. Y yo puse en mis apuntes, perdonen si alguien se ofende, pobres desgraciados. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, porque no están dispuestos a pagar el precio y viven una vida de hipocresía. Y cuando escuchamos el testimonio de nuestro hermano Osman, el pastor en Tierra Alta, en Colombia, él dijo, ¿se acuerdan en su testimonio? Viví como un hipócrita durante muchos años para guardar la compostura. Así que tenemos el miedo, la comodidad. En el punto número 3 yo puse en mis apuntes personales, falta de fe. Personas que dependen económicamente de lo que les dan y no saben o no quieren vivir de otra manera. Son los asalariados del siglo XXI, dependientes de los hombres y no de Dios. Los que los dominan y controlan sus vidas saben perfectamente que estas personas por un plato de lentejas son capaces de permanecer en el más absoluto silencio y no crear problemas, aunque en el fondo de sus corazones lo estén pasando mal. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Así que hay muchos motivos por los cuales muchos no rompen con el patrón establecido, con lo que llaman cultura, sometimiento, como se dice hoy en día, con lo políticamente correcto. Y el reino de Dios se ha llenado de cobardes, de asalariados, de gentes sin un mínimo de amor propio, y así les va a muchos. Los ves cargados, tristes y hasta en algunos casos amargados y agotados.
Han perdido la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sin querer o queriendo han hipotecado su presente y su futuro. No pueden decidir por ellos mismos porque siempre hay alguien por encima de ellos que le dicen lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Porque el líder o el ungido se ha convertido en el dueño y el amo de sus vidas. En estas cosas yo reflexionaba en aquel tiempo y entonces pensando en todo esto, ahora viene el mensaje de hoy que lo he titulado ¿Cómo salir de la cárcel? Como voy a predicar en una cárcel en Guatemala dentro de unos días o dentro de unas semanas, no voy a poner nunca el título de este mensaje cuando vaya a predicar, no sea que tenga serios problemas, decir, hoy os voy a predicar de cómo salir de la cárcel. Y me tomen literalmente en vez de la metáfora que quiero explicar y se monte un lío increíble, ¿no? El primer versículo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 1. Es un versículo muy conocido que dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo enfatiza en esta carta que una cosa es vivir en libertad y otra cosa es utilizar la libertad como pretexto para pecar. Cristo ha roto todas y cada una de nuestras cadenas para que nunca más volvamos a ser esclavos de nada ni de nadie. Porque la libertad que tenemos no es producto de nuestra sabiduría, de los años que tenemos, sino es producto de una obra perfecta que llevó a Cristo nada más y nada menos que a una cruz para morir por nosotros, para que nosotros viviéramos en libertad todos los días de nuestra vida y no fuéramos unos esclavos, repito, de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la libertad que tenemos es producto directo de haber conocido la verdad. Tenemos un texto aquí en el frontal de nuestra plataforma en la iglesia, que ya lo hemos recitado muchas veces. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por consiguiente, hasta que tú no tengas un encuentro, una experiencia con el autor de la libertad, con el autor de la verdad, no serás verdaderamente libre. Tú creerás que eres libre, pero en el fondo, como veíamos el otro día, cuando estudiábamos parte de la carta de Pablo a los romanos, eres un esclavo. Porque la Biblia dice que cuando alguien no puede dejar de hacer algo, sea lo que sea, se convierte en un esclavo de ese algo o de esa persona. Y hay personas que sin darse cuenta viven como esclavos. Esclavos de pasiones, esclavos de miedos, esclavos de temores, esclavos de tantas cosas que podríamos enumerar en esta tarde. Y Cristo precisamente vino a romper todas las ataduras y cadenas espirituales de nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad desde que te levantas hasta que te acuestas, sin depender de nada, de nadie, de ninguna sustancia para sentirte un tanto eufórico y ponerte a caminar y a funcionar en la vida. Cristo quiere darte una libertad 100% genuina y real que nada ni nadie te la podrá dar en esta vida. Pero a veces el diablo nos quiere meter en nuestra cabeza miedos y temores. ¿Y saben por qué hay gente que siempre tiene miedo a algo? Porque el que vive mal, el miedo siempre le persigue. Esa es la pura realidad. Si tú no estás alineado 100% con Dios, si tú no vives, como oíamos hace poco un mensaje, en santidad, en orden, en obediencia, sometido a Dios y a su palabra, y no vives bien moralmente, espiritualmente hablando, el miedo siempre te perseguirá a donde quiera que vayas. Cambiarás de país, cambiarás todo lo que quieras, pero hasta que tú no seas capaz de liberarte de todos tus temores y derrotarlos una vez y para siempre, tú nunca serás verdaderamente libre. Si hay temores en tu vida, y tú sabrás si los hay o no, tú no serás verdaderamente libre, porque el temor esclaviza a la gente, el temor ciega a las personas. El temor te impide tomar sabias decisiones en la vida. Y precisamente una de las razones principales por las que Cristo vino a este mundo es para romper la influencia
la presión del diablo sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad, porque la persona libre es la persona gozosa y la persona victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino para deshacer todas las obras del enemigo. Y puedes vivir en libertad, porque esto nos lleva al segundo punto, y el versículo es Romanos 5:1, también otro 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir en libertad y podemos vivir en paz, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Saben que en una ocasión, creo que fue en la época de Semana Santa, yo les explicaba que una de las palabras que utilizó el Señor Jesucristo en arameo cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo, allí en Jerusalén, fue una palabra que se escribía en el documento de deuda. Cuando una persona terminaba de cumplir su condena bajo el Imperio Romano, se le daba un documento, se llamaba el certificado de deuda. Y se ponía el sello romano, el sello imperial, y se ponía una palabra. De tal manera que esa persona podía demostrarle a cualquier romano que lo detuviera en la calle, cuando fuera a cualquier otra provincia romana o a cualquier parte del mundo, que su deuda había sido pagada y cancelada porque ya había salido libre y en paz de la cárcel. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. No hizo, perdone la expresión, una chapuza, una obra inconclusa, incompleta, sino que Él murió verdaderamente para que tú vivas en paz y en libertad todos los días de tu vida. Y no tengas que depender de un saludo, de una llamada, de una visita, de un aplauso, de nada. Sino solamente tú dependes del amor de Dios que mora en tu corazón por la presencia suya en tu vida. Hermanos queridos, qué privilegio tan grande saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante que tú luches con tus temores, con tus traumas y con tus complejos, porque hasta que tú, repito, no venzas todo lo que a título personal te ha dominado y condicionado durante toda tu vida, tú no serás una persona de paz, tú no serás una persona de libertad, sino serás un esclavo más del sistema, un esclavo más de algo o de alguien que no terminas de superar. Pero ¿saben lo que he descubierto a lo largo de mi vida? Si he aprendido algo, es que para cambiar, uno tiene que desear cambiar. ¿Lo entendiste? Se puede cambiar, claro que se puede cambiar, no te quepa la menor duda. Pero no se puede cambiar si tú no quieres cambiar. Y hay personas que en el fondo no quieren cambiar. Hay personas que en el fondo aman y están atrapados y agarrados a ese vicio, o llámalo como quieras. Y saben que pueden vencerlo, porque saben que otras personas lo han logrado y lo han conseguido. Pero en el fondo no quieres y te agarras. Y sabes que puedes cambiar. Y sabes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero en el fondo de tu corazón tu voluntad te domina. No la has rendido, no la has sometido a la voluntad de Cristo. Y por lo tanto eres un esclavo de ti mismo, que es la peor esclavitud que existe. Porque es la que menos se da cuenta la gente que posee. La esclavitud de uno mismo. La Biblia dice que podemos vivir en libertad. La Biblia dice que podemos vivir en paz. Y algo muy importante para poder vivir una vida cristiana victoriosa es alimentar sanamente nuestra fe. Que nada ni nadie la envenene. Y por eso quiero llevarles a un pasaje muy bonito que aparece en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. El Señor Jesucristo había hecho un milagro con un árbol, con una higuera. Y los discípulos se quedan asombrados cuando ven que la higuera se ha secado de arriba abajo. Y entonces el Señor se les queda mirando y aprovecha la ocasión para decirles: tened fe en Dios. Marcos 11:22. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando,
Escucha bien esto. Cuando estés orando, perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una asociación entre el perdón y la oración, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el perdonar para poder orar con libertad ante Dios? Hombre, ¿cómo se te puede ocurrir orar sabiendo que no hablas con esta hermana hace años? ¿Cómo te atreves a orar y pedir que Dios te use y te bendiga cuando esquivas el encontrarte con esta persona en el pasillo de la iglesia, o en la calle, o en el supermercado, o en el colegio, o a donde vayas? ¿Qué cristianismo te estás inventando tú? ¿Crees que así funciona esto? Te equivocas. Esto no funciona así. Aquí hay reglas fijas, reglas que no varían con el paso del tiempo, reglas que tuvieron que oír y practicar todas las generaciones de hermanos que nos han precedido en el pasado. Si estás orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo. Porque si no lo haces, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Es algo recíproco. Tú lo que haces es lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que cosechamos en la vida? Lo que hemos sembrado. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Mas el que siembra corrupción, el que siembra para su propia vida y para su propia carne y su propio ego, de la carne segará corrupción y muerte. Por eso, mis queridos hermanos, no solamente tenemos que mantener nuestra libertad y no perderla por nada ni por nadie, y no perder nuestra paz por nada ni por nadie, sino alimentar adecuadamente nuestra fe. Y la pregunta obvia es, ¿y cómo puedo alimentar correctamente mi fe? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Preguntaba el salmista. Dice, con guardar tu palabra y tus mandamientos. En otras palabras, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿De vanidades? ¿De tonterías? ¿O estás llenando tu alma y tu fe con la sana y bendita palabra de Dios, que es la que en un momento puntual puede traer fortaleza y ánimo y renuevo y visión y poder a tu vida? Así que si quieres mantenerte en la libertad que Dios te ha dado gratuitamente, y si quieres mantener la paz, sin lugar a dudas vas a tener que comer sanamente para poder tener salud espiritual y mental en tu vida. Porque hay tantas personas últimamente que están mal de la cabeza, y sobre todo jóvenes. Porque hay tantas enfermedades raras y extrañas que parece que antes no existían. Bueno, vayan a Deuteronomio capítulo 28 y dice que la consecuencia del pecado muchas veces son enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades que no existían en aquella época, que vendrían en los últimos tiempos como consecuencia de la rebeldía y del pecado y de la desobediencia del hombre. Y lo estamos viendo, todos los días lo estamos viendo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos los responsables principales de nuestra salud espiritual, no el pastor, no la iglesia, no la sociedad. Yo soy el responsable de mi alimento espiritual, de mi fortaleza, de mi integridad, de mi moral, de mis principios, de todo. Yo soy el mayor responsable de mi propia vida, porque nadie se va a cuidar mejor que yo. Amén, hermanos. Así es que se puede cambiar, pero para cambiar uno tiene que querer cambiar y tienes que pelear por tu libertad. Y si alguien viene a robarte tu libertad, o si alguien viene a robarte tu paz, huye, porque huir no es de cobardes, sino de valientes. A veces es mejor una huida a tiempo, ¿verdad? A veces es mejor llevar la afrenta en la cara que la mancha en el alma. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es seleccionar nuestras amistades, los lugares donde vamos a pasar nuestro tiempo, el terreno donde vamos a sembrar de nuestros recursos y talentos y dones, si es que sabemos cuáles son. Qué importante es que nosotros vigilemos atentamente nuestra vida, porque lo más importante de la vida, sin lugar a dudas, es la vida misma. Y por eso, mis amados hermanos, no coma basura, no coma comida caducada,
Coma la sana palabra de Dios. Aliméntese de un ministerio que tenga fluidez en la palabra, que esté conectado con la fuente de agua viva y no con comida caducada que ya no hace beneficio, más bien daño al que la come. Creo que hay una actitud que nosotros tenemos que desarrollar y mantener todos los días de nuestra vida. Y eso sí que es obligación de los padres, enseñarlo en el hogar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años teníamos en la puerta de la iglesia una especie de tablón, una especie de lienzo blanco donde poníamos la palabra gracias en los distintos idiomas que conocíamos? ¿Cómo se dice gracias en inglés? ¿Y en árabe? Shukra. ¿Y en hebreo? Todá. ¿Y en francés? Merci. ¿Y en alemán? Danke. Apréndase esa palabra en todos los idiomas que pueda. Pero sobre todo practique la gratitud, porque la gratitud sana el alma herida. No hay nada mejor que ser agradecido con todo, con lo que tienes y con lo que no tienes. El dar gracias cada día a Dios por la vida, gracias por la ropa, gracias por la salud, gracias por el coche, gracias por la casa, gracias por todo. Hermano, eso es salud para tu alma. Eso trae vitalidad a tus huesos. Incluso, saben que yo les enseñé en una ocasión, espero que lo recuerden, que hay milagros que se produjeron en el ministerio de Cristo cuando Él dio gracias al Padre. Y se lo recuerdo simplemente, la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se acuerdan? Miles de personas hambrientas. Jesús le dijo, no los despidan, no le digan a la gente que se vayan. ¿Por qué se tienen que ir la gente hambrienta? Dadle vosotros de comer. Aprender a solucionar problemas, que para eso yo os he enseñado a trabajar con multitudes. Dadle vosotros de comer. Pero señores, que ni 200 denarios, dicen, bastarían, pues hagan algo. Pero si sois mis discípulos, dad la talla. No le digan a la gente que se vaya, aprendan a resolver problemas, aprendan a trabajar bajo presión. Porque yo les he enseñado lo que se tiene que hacer cuando no tenemos recursos. Y entonces alguien dice, hemos encontrado por ahí a un muchacho, a un niño, que tiene unos pocos panes y peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo, esto es suficiente. Traédmelos. La Biblia dice que Jesús, antes de decir partidlos y repartidlos entre la multitud, dice que tomó aquellos pocos panes y peces y alzando su mirada al cielo dijo, gracias, gracias. Los partió y dijo, ahora comiencen a repartir y a repartir y a repartir. Y una cosa, al final, recojan todo lo que sobra para que no se desperdicie nada. Un milagro de reproducción de panes y peces, un milagro que alimentó a multitudes por la palabra gracias. ¿No será que a ti te hace falta un milagro en tu vida y por ser poco agradecido o nada agradecido, ese milagro está detenido sobre tu cabeza y aún no ha descendido la gloria y la bendición de Dios porque no has aprendido a darle gracias a Dios por tu situación? Inténtalo, pruébalo. Comienza a dar gracias. En vez de quejarte, en vez de lamentarte, en vez de murmurar, en vez de hacer cosas que no convienen, comienza a dar gracias. A veces cuesta, ya lo sé, y sé lo que digo, pero es una disciplina diaria. Aprendamos a dar gracias por todo, enseñemos a dar gracias, que la primera palabra que aprendan nuestros niños no sea papá, mamá, tata, tito, toto. Que la primera palabra que aprendan nuestros hijos sea gracias. Amén, hermanos. Gracias, Señor, porque me has dado una buena noche de descanso. Gracias por la iglesia que tengo. Gracias por mis hermanos, gracias por la Biblia, gracias por todo lo que tengo en la vida. Y vas a darte cuenta de que el cambio va a comenzar a producirse en tu vida de una forma milagrosa. Y el otro milagro espectacular que se produjo por dar gracias, nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. ¿Te acuerdas? Gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Aquí nadie cree en nada. Uno que si huele, otro que si lleva 4 días, la otra que si llegué tarde. Pero Señor, yo te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto durante 4 días salió caminando, porque esa palabra gracias abrió el cielo, derritió la incredulidad y descendió el poder de Dios sobre la vida de Lázaro el muerto.
Tal vez hay algo muerto en tu vida. Tal vez hace años que murió algo en ti. Puedes resucitar ese algo que perdiste. Si dices, gracias Señor, porque tú eres el autor de la vida y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Hay un asesino silencioso. Yo lo llamo así. Ese asesino que va matando lentamente al creyente y a cualquier ministerio o iglesia es la ingratitud. Quejarse por todo. Siempre quejándome por algo, ¿verdad? El asesino silencioso. El que va carcomiendo nuestra vida lentamente, ¿verdad? Y siempre estamos igual. Cuando parece que comenzamos a levantar cabeza, vuelve otra vez en el horizonte este asesino despiadado y comienza a carcomer nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra libertad, nuestra paz. ¿Por qué? Porque la ingratitud, hermanos, jamás va a traer nada bueno ni positivo a tu vida y menos a tu familia. Destiérralo, dile que se largue de una vez. Nunca más vuelvas a molestarme, sino que ahora voy a comenzar a esforzarme. ¿Para qué? Para cambiar mis emociones, para cambiar mis pensamientos, para cambiar esas cosas tóxicas que están envenenando mi vida y mi relación con el Señor. Yo creo que cualquiera de ustedes, si se lo propone, puede cambiar en el nombre de Jesús. Si así no fuera, me largo ahora mismo de esta iglesia. Si así no fuera, ¿con qué autoridad, con qué cara me subo yo a predicar esta tarde para ponerles un caramelo en la boca y crear una falsa expectativa cuando en lo más profundo de mi corazón sé que por mucho que quieras, por mucho que lo intentes, tú no vas a cambiar nunca? Pero yo estoy plenamente convencido porque lo he visto miles de veces y lo seguiré viendo hasta el día que me vaya con el Señor, que el poder de Dios puede derretir el corazón más duro, que la palabra de Dios es una espada que penetra y parte lo que tenga que partir y quitar. Y que una persona cuando quiere cambiar en el nombre de Jesús puede cambiar y mantenerse en victoria todos los días de su vida. Ese es nuestro Dios. El único que puede cambiar la muerte en vida. El único que puede poner orden en el desorden. Y el único que puede traer luz en medio del caos y de las tinieblas. Y finalmente, después de tener esa libertad maravillosa y defender la capa y espada y no permitirle a nadie que me la quite. Y después de pelear con uñas y dientes hasta la sangre, como dice la Biblia, por mantener mi paz en Cristo Jesús y mi armonía y mi relación con el Señor y mi fe, entonces nos acordamos del Salmo 133 que se leía esta tarde cuando dice, mirad, mirad. Hay cosas que no hay que mirar, ¿saben, hermanos? ¿Sabían eso, verdad? Hay cosas que no hay que mirarlas. No oigo amén, pero lo voy a repetir otra vez. Hay cosas que no hay que mirar. Hay cosas que cuando pasan así hay que mirar para allá. Y el cuello quiere para allá. Para allá. Y si no puedes, arráncatelo. Porque la Biblia dice, mejor es entrar con un ojo al cielo que no entrar teniendo los dos. Hay cosas que no hay que mirar. Y sobre todo mirar atrás nunca, jamás. Pero aquí dice la Biblia, mirad, esto sí quiero que lo miren. ¿El qué? Qué maravilloso, qué delicioso es. Delicioso, lo compara con una comida sabrosa, ¿no? Habitar, estar los hermanos juntos en armonía. Dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y el monte Hermón está allí, en el norte, en los altos del Golán, y el monte de Sión está abajo, en Jerusalén. Pero hasta allí llega la bendición. No se pierde por el camino, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Sinónimos de la palabra armonía, equilibrio, concordia, arte de ganar y de enlazar los acordes, unir diferentes instrumentos musicales con diferentes sonidos, pero de tal manera que suenen bien y que no sea un caos la trompeta, la batería, el saxo, el oboe, el trombón, la tuba, la guitarra, sino que muchos músicos, muchos instrumentos de cuerda,
de percusión, de viento, unos pequeños, unos grandes. Pero oye, cuando hay una armonía y una buena dirección, aquello es un deleite impresionante, que hasta la fiera más salvaje es capaz de calmarla una buena música. Hasta las gallinas con buena música ponían más huevos y con mala música se morían. Yo les conté cuando vendí un coche a un señor que criaba caracoles en Galicia. Y cuando fui por la tarde a llevarle el coche que yo en aquel momento estaba vendiendo, me llamó muchísimo la atención que tenía un campo lleno de grama, de pasto, de césped enorme, con unas columnas de sonido mucho más grandes que esta, a todo volumen. Allí en pleno campo no había nadie. Yo le dije, pero ¿para qué pone usted la música a todo volumen? Aquí en el campo, ¿quién le va a oír? Dice, los caracoles. Digo, sí, dice, los caracoles. Me dijo, está demostrado que cuando la música golpea en el caparazón del caracol, salen, se ponen como contentos y empiezan a comer, a comer. ¿Sabe que cuando uno está contento o triste no para de comer? Hay gente que cuando están con angustia comen y cuando están alegres comen. El caso es que algunos no paran de comer, porque pasan de la alegría al desánimo en 10 minutos, ¿no? Pero sea como sea, los caracoles oían la música, se ponían contentos y comen y comen y comen. Y le digo, ¿y? Dice, así cuando los peso para vender, los pesan más y me da más dinero. Así que no se extrañan si algún día ustedes entran aquí a la iglesia y ven la música a todo volumen, para tenerlos a ustedes contentos, para que coman más de la palabra de Dios, que es la que trae refrigerio y bendición y vida eterna a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Quiero que lean conmigo esas 4 sugerencias o propuestas que les lancé esta tarde. Número 1. Dígalo conmigo, cambiar es posible. Más fuerte, cambiar es posible. Hay gente que hasta sin Dios, fíjense lo que les digo. Yo he conocido muchachos que no creen en Dios, que tuvieron muchos problemas durante años con la droga o con el alcohol y que se propusieron cambiar y cambiaron y lo dejaron sin ser cristianos. ¿Cuánto más? Teniendo a Cristo en nuestros corazones, podremos cambiar. Pero tienes que estar harto de esa situación de opresión, de amargura, en la cual a veces has vivido o tal vez estás en esta tarde. Tienes que llegar al punto de hartarte y decir, no aguanto más. No quiero seguir siendo así. Estoy harta de decir sí y después, por lo que sea, no. Estoy harta de comprometerme y luego no cumplir con las promesas que le he hecho al Señor o a un hermano o a quien sea. Llegar a un punto de hacerte la guerra y decir, no voy a seguir siendo así. Estoy cansado de siempre estar desanimado, de siempre estar mosqueado, de siempre estar como la veleta un día arriba. Tienes que llegar a un punto de decir, no aguanto más, se acabó. Yo quiero cambiar y voy a cambiar en el nombre de Jesús. Hasta que tengas ahí la posibilidad de, bueno, una vez más, amigo, no vas en serio. Número 2, el poder de la gratitud. Dígalo conmigo. El poder de la gratitud. Comience a dar gracias por todo. Se cayó en la calle porque pisó una cáscara de plátano. ¡Gloria a Dios! Bueno, eso le pasó una vez a uno. Se montó en un caballo medio salvaje, lo quería domesticar y el caballo lo lanzó, se partió una pierna y comenzó a decir todo tipo de improperios y de malas palabras, y al poco tiempo en su país se declaró la guerra. Y comenzaron a ir soldados y personas por todo el país reclutando jóvenes para la guerra, muchos de los cuales iban a la guerra y nunca volvían porque morían en el campo de batalla. Pero este se libró de ir a la guerra y de morir porque un caballo lo tiró y se fracturó el fémur y se salvó. Y entonces fue cuando dijo, gracias por aquella caída que tuve, Señor. Porque si no me hubiera partido la pierna, sabe Dios, si yo hubiera sido otro soldado muerto en el campo de batalla. Comenzar a dar gracias. Y no es una cuestión de sentir, porque yo no soy un hombre de sentir. No me emociono. Bueno, estoy emocionado. No. Es cuestión de proponértelo.
Es como una disciplina, con ganas, porque con ganas, ¿quién no lo hace? Pero sin ganas, solamente la persona madura. ¿Sabes cómo puedes? ¿A cuántos les gustaría saber si tú eres una persona madura o no? Espiritualmente hablando. Comenzarás a darte cuenta de tu madurez el día que te preocupes menos de tus problemas y te ocupes más de en ayudar a los demás. Ese día tu madurez será una madurez real y no teórica. Cuando tus problemas ya no te preocupen tanto, sino que tu objetivo sea bendecir a Dios y ayudar al mayor número posible de personas, ese día habrás comenzado a descubrir el secreto de la madurez en Cristo. Número 3, el asesino silencioso. ¿Cuál es? La queja, el lamentarme. Estoy harto de la vida, nadie me entiende, nadie me comprende. Si yo tuviera otra mujer, si yo tuviera otro hombre, si me hubieran salido otros hijos, si yo hubiera sido más alto, si yo hubiera sido más bajo, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, si yo hubiera nacido en Japón, si yo hubiera, olvídate de eso hubiera. No, hermano, no vivas de sueños. La realidad tuya es que es aquí ahora donde tienes que pelear la buena batalla y dedicar tu vida a cambiar tu corazón para la gloria del Señor. Y finalmente, emociones tóxicas. ¿Qué son emociones tóxicas? Bueno, a veces emociones tóxicas son hábitos y costumbres, estilos de vida que tenemos que nos dañan aquí en la cabeza, nos dañan, nos perjudican. Estar todos, por ejemplo, todo el día quejándonos, como hemos dicho, no ver lo que Dios te está tratando de enseñar y demostrar con esa situación, con esa circunstancia que estás viviendo. No eres capaz de ver más allá de tus narices, ¿verdad? Siempre tú eres el centro de atención. Esas emociones, esas sensaciones, esas palabras, esos pensamientos, tienes que desterrarlo de tu vida. Estás bien y de repente empiezas a sentirte mal, no quiero vivir, no quiero comer, no me hablen, apaga la luz, no quiero hablar con nadie, vete de aquí, no, déjame solo. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Es cuestión de madurar, es cuestión de crecer. Los problemas no se crearon, los problemas no son para los animales. ¿Qué problema tiene un león? Que otro le montó a la hembra. Pues le va, lo mata, le corta el cuello y se acabó. Problema solucionado. Los problemas no son para los animales. Los problemas vienen a los seres humanos. Pero cuando los seres humanos no saben tratar con sus problemas, se convierten en bestias y en animales. Entonces no te comportes como un animal, porque Dios te ha dado una mente para decir... Here we are in a campsite in a really beautiful place. And I currently have it 7 in the afternoon here on the Iberian Peninsula. 6 o'clock in the evening on the Canary Islands. Well, each one of you can check the time you have in your respective countries. It is a pleasure to be live with every one of you in this online pastor. I repeat, from the city of Cuenca. We have received, as always, a great many questions, mostly from the Bible, and that makes me very happy because here, as we have said on many occasions, that it's all about getting people to study the Bible, to read the Word of God, and logically, when one goes into the words on the page, into the Word of God, as you go, questions arise, and here we are, with the Lord's help, as every week, to respond to each and every one of the questions we have received. If you don't mind, I'll ask all of those who are already connected that we join in prayer and ask for the blessing of the Lord to direct and use this program, and so that all of us will be edified in the Spirit of God, the Holy Spirit, to enlighten us and give us the wisdom needed to be able to give answer to the questions that you have sent to us in these days. We pray to the Lord. Blessed Heavenly Father, thank you. Thank you wholeheartedly because of how good you are, for how faithful you are being to us, Lord. Thank you for this new opportunity you give us to be able to come into contact with so many brothers and sisters from many parts of the world who have the desire to learn from you and your word. Enlighten us, O Lord. Give us wisdom from above so that we can answer and clarify the doubts that your children have about certain passages and texts of your word. We put this time in your hands, direct it,
and that it be of a blessing in the sovereign name and blessed of Jesus. Amen and amen. I would first like to thank all brothers and sisters, to all of you who are praying for us and who tell us that they are doing it so that the Lord, this first journey of missionary work, that we are doing well to protect us, to use. And I want to tell you, for the peace of mind for all of you, and as testimony that this is exactly what is happening. God is watching over us. He's blessing us. He's using us, and we are very, very grateful for the number of brethren in our virtual church that we are getting to know for some time now, that we are going from village to village, from town to town, from province to province, meeting many brothers. Yesterday evening, Sunday, we had in the morning the opportunity to meet for the first time, and also among them a group of beautiful sisters in the city of Valencia. And apart from that, later in the afternoon, we were sharing via the internet the word in direct, so that all brothers and sisters of our church in Santa Cruz de Tenerife and anywhere in the world who was connected, so that they could listen to the live message. If you like, we will start to respond and share the word of God with you. All there are, or still are, unfortunately, congregations, ministries that continue teaching something that from the point of view of a biblical view of the word of God is real heresy, a real barbarity to say to the children of God, washed by the blood of Jesus Christ, bought with the price of blood, who have yet to repent or ask forgiveness for those sins of which the Lord forgave them a very, very long time ago. So that if anyone is in Christ, a new creature is. The old things passed, and here everything is made new. Still, in some congregations, in some ministries, they're celebrating meetings, celebrating services, gatherings, where they tell those who are bought and redeemed by the precious blood of Jesus Christ, whose names are inscribed in the book of life, that they have yet to apologize for some sin of their ancestors, or free themselves from some demon that is still out there tormenting us, or curses of the past. What a nonsense. What an insult to the work of Christ. What an insult to the perfect and marvelous work of Christ. When he died for us on the cross of Calvary 2,000 years ago, he forgave us, or he did not forgive us. We are either new creatures or we are not new creatures. We are born again, passed from death to life, or we are still dragging curses from the past. When the word of God says that our Lord Jesus Christ became cursed for us, so that we inherit blessing always, or almost always, they go to the famous text of Exodus chapter 20, where it says that God visited the wickedness of the parents of the children up to the third and fourth generation. And here they stop, and here they stop, and mutilate biblical text and manipulate the word of God, and therefore to the church. Keep reading, please. Those who teach and share these barbarities. God visits evil on children up to the third and fourth generation of those who hate me, not of children of God. 1,000 generations shall be blessed of the just. You hate God, therefore it is not for you. If you love God, those who love God, all things help them to be well. Do not pay attention, nor be afraid, nor be fooled or manipulated by whoever they are, whatever the name of the pastor or apostle, because of course that's another one nowadays. He who is not an apostle is nothing, or is worthless because it has been in fashion lately. Oh well, for some time now. The issue of the apostle, in short, I never get tired of saying that the Bible is our manual of instructions, and that here of what it is about, obedience and believing God. Methods and fashions come and go. In its time it was Argentina, then they went to Toronto, then to Korea, then to Pensacola, then to Colombia, and then to I don't know what country next, but I think it's quite clear that the Lord Jesus Christ says that he who is in Christ is new.
You do not have to apologize to the Lord for the sins of your father, nor of your grandfather, your great-grandfather, or your great-great-grandfather, nor of your ancestors. Your life and your relationship with God is personal. And the children shall not bear the sins of parents, and parents will not bear the sins of the children. No more teaching lies, no more extracting texts and misrepresenting them and distressing people, and to make them live in fear and slavery, instead of in the glorious freedom of the children of the Lord. We are free so that if anyone who's in Christ a new creature is, all things passed away, and here everything is new. Fact, whether you believe it or not, that is so, or not so, or that it is necessary to add something more. Therefore, my dear brothers and sisters, who have the misfortune of being under these ministries in those congregations where they infuse terror, where they instill fear, and something else, another thing I would also like to see mentioned. As these meetings, as these congresses, as these conventions, you must first go to the checkout. The corresponding offering has to be given, or the respective tithe must be agreed upon. I don't know with whom, the apostle, the prophet, or who knows with whom. Let's read more of God's word. Let's believe more in God and in His word, and stop manipulating the people and to stop deceive us. No longer deceive us with these human methods, these pyramid schemes. The only thing they are trying is to make life difficult for people, rather than helping people to be free, to enjoy their life, their relationship. The Lord stressed out people, numbers of families broken because they are all day long involved in activities, forgetting to attend to their husbands, their wives, children. In short, to their families, when the number one, the main thing alive is our God. Second, family. And thirdly, God's work. How many have lost their children? How many have lost their children for attending God's work, attending someone else's vineyard, and neglecting mine? If you win the whole world and you lose your children, I don't know with what moral authority some people climb on the pulpit to tell others what they have to do, when they at home have not lived and are not experiencing the God helps us to take care of us, using our influence, our pastoral authority to be teaching people things that are not. Thus, the born-again believer is not dragging any curse. If your father was an alcoholic, your grandfather was a murderer, or your ancestors were criminals, that's not your business. Christ has cleansed you. Christ has transformed. Christ is with you, and no one will be able to cope with you. Every day, the Lord protects you. The Lord takes care of you, and the blessing of God and the good things will follow you all the days of your life. What they teach you outside of this, of it's not in the Bible, don't believe it, don't practice it, and do not be part and support this type of teaching that is totally unbiblical. Not to say real heresies. In the past, Protestants spoke of the heresies they committed in other groups. Religious people today, which seem unbelievable in many evangelical circles, they teach and practice real barbarities and heresies, and even some practices almost seem like witchcraft, more than psychology, and systems of the world that have nothing to do with the gospel of the Lord Jesus Christ. Well, there's that. On the other hand, some people, yes, a group of people, tell me, even though the question is asked by one person, but represents a group, tells me what difference between this figure of diction called type, though the Bible talks about a figure or shadow. Good. We're talking about practically the same thing. In our language, Spanish. Spanish is a tremendously rich language and broad in terms of adjectives, so that both when we read the figure of speech, for example, the lamb in the Old Testament sacrificing on the altar is a type of sacrifice of Christ. The tabernacle in the Old Testament is full of types of shadows, figures of what will occur in the future in the figure in the person of our Lord Jesus Christ. We are therefore talking about virtually the same type of shade, figure, David,
because they are not only utensils, not only animals, but also not only things. But there are also people who, in a sense, we can see in them a type of Christ. For example, Joseph, rejected by his brothers and then exalted to levels, blessings the whole world. We also have the case of David and others, all-time Testament characters. Thus, we are talking about practically the same thing. On the other hand, there's also a brother who asks us about chapter 10 of the Gospel according to St. John. Let's read. If you have your Bible at hand and want to read with me the portion, that would be very good. Open your Bible in John chapter 10, from verse 34 onward. It says, Jesus answered them, even though we would have to read from 33. The disciples said to him, but the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you, being a man, make yourself God. And Jesus answered them, is it not written in your law, I said you are gods? And if he called them gods, to whom the word of a God came, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming? Because I said, I'm the Son of God. If I don't do the works of my Father, don't believe me. But if I do, though you don't believe me, believe in the works, that you may know and believe that the Father is in me and I'm in the Father. Here now, there's something that perhaps is priority in the Bible. In Spanish, it's not appreciated. The Lord Jesus Christ is quoting Psalm 82, verse 1. Where it says, the word of the Lord God is in the meeting of the gods, in the midst of the gods judge. And of course one says, but yes, there's only one God, because the Bible says that God is sitting in the meeting of the gods. The word that is used there is in the original text, the word Elohim. Elohim, that's the name that God receives in the first verse of the Bible, Genesis 1:1. Says in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit, Yara, Elohim. Through this, the first name that appears in the Bible that makes reference to God is Elohim. But it's a term. It's an all-purpose word. The Ten Commandments. When it says, no, you will have strange God before you. You will have no strange God before me. The same word, Elohim, appears. It is to say that the word or the term to talk about God, the living and true God, in that it is one. One is used. In Exodus chapter 20, to talk about God, images, false gods, those who worship people or some people, and also in Psalm 82 verse 1, to make reference to be judges. In that case, they are referred to as Elohim, because they exercise justice, which is a characteristic of our God. Because of that, the Lord Jesus Christ, what he is saying to the Jews is that in the law, or in the word of God, it says God are judges. You are true. It is not that there are gods. There's only one God, and to him only we worship, honor, and serve. Truly, that is what meant by the word that is used, Elohim. And it is, I repeat, a multi-purpose term that can be used for different things depending on the context. One has to realize logically, in the original text, what is referred to, referring to the living God, to false gods, carved images, to the judges, and to the Lord Jesus Christ, logically. Knowing this text, he uses it to say to the Jews, well, I said, I am a son of God, and you have nothing against me for saying such a thing. Because in the law, it says, you are gods too. There's a play on words, let's say a little shaking up the consciences of religious people of the time, that the religious people seem to know a lot, but when push comes to shove, they knew little or nothing. Well, there's one person reading Psalm 45. Well, let's go to Psalm. He says, or rather ask, whether in that psalm a reference is made to Mary. Well, you have to have a lot of imagination. Believe me, it takes a lot of imagination and forcing it a lot, this text, to say what is not said in order to teach, what is not taught in Psalm 45, entitled,
A song from the king's wedding feast to the main musician is more than a deep learning. As it says here, is a song that it is sung at weddings. It is not making a reference at any point in time in any of the passages. In no passage of the scripture a reference is being made to Mary, the mother of our Lord Jesus Christ. In absolute, not even the queen who's mentioned here. Mary, because although men have called Mary the Queen of Heaven, in the Bible no such title appears for Mary. Mary at any point in the scripture is mentioned. Is named as the Queen, the who sits at the right hand of God the Father. That's hearsay. That's hearsay. That's what it is. It's barbaric. It's absurd. He who sits at the right hand of God the Father is our Lord Jesus Christ. That is he who sits at the right hand of the Father. That's what the Bible says, not Mary, of course. I know that it has been thought that Mary is at the right hand of God, the Father, but that is not in the Bible. That is invented by man, that of the Queen of Heaven. It is a title that man have given to Mary, but has not been given by God in his word at all. Therefore, Psalm 45 is a song which was sung at weddings and was referred to king's wedding, but at no point does Mary appear anywhere, nor her legacy, and in no way, and I want to make this clear, Mary is recognized as queen, queen of nothing, neither queen nor princess, a powerful and precious instrument in the hands of the Lord, an exemplary woman without a doubt, worthy of imitation, of obedience, of submission, of how she gives her body so that the Messiah can be born of her. But she was already rejoicing in her Savior, because she was a sinner. Yes. She was a sinner because inasmuch as all sinned, including Mary, including men and women, because all have sinned and all are destitute of the glory of the Lord. She also needed to receive the forgiveness for her sins. I know that this shocks. I know that this collides head-on with the teaching that some have received in their earliest childhood, but forgive me, I have to teach the Bible, not what some would like me to teach. Therefore, neither Mary is a queen in the Bible, and Mary is not sitting at the right hand of God, the Father. And Psalm 45 makes no reference whatsoever to Mary. It's but a chant that is sang at weddings, right? To King David, to King Solomon, but in no way, at no time, at any time, would love in any case that wonderful washed and bought by the blood of the bridegroom of Jesus Christ is the church. The church is always treated in a female gender. My beloved girlfriend, my wife. But Mary has to be part of the body of Christ, part of the church. She's not oblivious to all that God has already done, all that God demands. Because like any human being, no matter how saint, how good, how submitted to the will of God, she was neitherly exactly like Peter, like Thomas, like Abraham, Moses, David, Solomon, etc. The Savior, and also the Lord Jesus Christ, his Son, died on the cross for her because she too needed to be redeemed like all human beings. And this does not detract from, takes nothing away from Mary or her importance, because it has or detracts no value that it has, but simply places the biblical characters, Mary, Moses, or whoever in the rightful place. And the Lord your God you shall worship, and him you will only serve. And all that I am, teaching contrast you with the Bible. And if it is the Bible, my friend, there's nothing to question. We say amen. And obey God. And if it's not Bible, then do not pay any attention to it, because we only obey and submit to what the Word of God says, and also, of course, to what they teach and say, men, as long as they are subject to the Bible, the Word of God, and not contradict the Word of God. Well, on the other hand, there's a person who says that when those who are never asked burnt offerings and sacrifices to the sons of Israel, but it says, but then I see in the Pentateuch, in the law, that yes, they were asked. Well, they were asked. Later, when they came out of Egypt, they were not asked, the children of God, any kind of slaughter.
They crossed the Red Sea, and 50 days later, at the famous Fest of Pentecost, when 50 days later at Mount Sinai, when Moses gave to the people of Israel the law, the Ten Commandments, the Torah, and there the Lord does stipulate a series of sacrifice and offerings that would later be carried out in the tabernacle and later in the temple. But when they left Egypt, they did not. Absolutely nothing was asked of them. Therefore, there is no contradiction. The Lord did not ask for offerings, did not ask for sacrifice, did not ask for expenses when they leave Egypt. It was later that all that was established and was perfectly recorded in the first 5 books of the Bible. Okay, when Moses comes down from the Mount Sinai and then delivers the law to the people of Israel, logically, nowadays not even the people of Israel can present sacrifice, because the only place where sacrifices could be presented was in the tabernacle or in the temple of Jerusalem, and there's neither one nor the other. Another 2,000 years, the Jews, the religious Jews, haven't been able to offer victims, sacrifice, holocaust of animals. And then I wondered at one occasion, a person, how do they believe their sins to be forgiven? It's very interesting, this question, because the only way to honor the law of receiving referral from sins was by shedding the blood of animals. If they can no longer do so and do not believe in the New Testament and do not accept that Jesus is the Messiah, will have a no man's land. So here, the only solution left is accept that the Lord Jesus Christ occupied our place on the cross of Calvary, dying for our sins by pouring out his precious, powerful and blessed blood and cleansing us from all sin, so that let us live in the glorious freedom of the children of God. And go back to what I said at the beginning of this program. Let's teach the people of God, to the brethren, the children of God, to live, to enjoy the freedom we have in Jesus Christ. Do not teach things that bring fear and terror and insecurity in the children of God, but to the contrary. The happiest, most confident, most satisfied, most fulfilled people in life have to be us, Christians, the children of God, because for that Christ died on the cross, to take us from glory to glory, from victory to victory, and from blessing to blessing. Ask someone why God chose the people of Israel. Interesting question indeed. It was not the best village. Nobody wanted them. There were a handful of slaves in the nation, foreigners in Egypt, and the Lord loved them. The Lord chose them not because they were the best, but perhaps because no one would buy them, because nobody wanted them. But the Lord, the divine and the least appreciated ones, is the one he chose to shame the wise men and this world and the people of Israel when they were in Egypt, were not at their best at the time. Contrary, they had lost their freedom. They had in the time of Joseph become slaves to be a terrible Pharaoh. A few very hard centuries where many lost their lives, slaving from sunrise to sunset without any rights or entitlements whatsoever, opportunity to enjoy life. God fell in love with them. He bought them. He redeemed them. He took them out. He brought them to the promised land. And many times they were not as faithful, as grateful as they should have been. Soon turned away from the path of the Lord God, who had bought them and redeemed and turned them behind the Baals and worshipped every idol in the world. Milcom, Chemos, Baal, Ashtaroth. So many images, but God was always behind them. God was always looking for them. God was always sending prophets. Some were killed, others stoned, until finally he sent his only begotten Son into the world, the real Messiah. And he also was rejected. Not all, but many of them do. It's the eternal question, not why God loves a nation so much, who have not paid him many times as it should have to have reciprocated God's love. But so is our God. So in our God we reject him and he loves us. We turn our back on him and he's looking for us. We turn away from his ways and grow cold, and he always sends something to someone who shake our consciences
so that we return to the blessed love of God. Blessed faithfulness of the Lord, who forgives, lifts us up, restores us, and gives thousands of opportunities for you to serve him and for us to honor him. And we also bless the people of Israel, that with all their faults, God loves them and has a covenant, has an eternal covenant with them, and whether or not they are going to end up accepting the Messiah, because as I was talking to my wife Elena on the road, I told her a lot cost them to uproot from their hearts. The people of Israel's the tendency of idolatry, right? But the destruction of Jerusalem, the destruction of its walls, the temple, 70 years in captivity in Babylon, the tendency towards idolatry was cut off, that the Israelites had for centuries, and in the end had to recognize that idolatry is an abomination in the sight of God. Well then, someday Israel will recognize, believe me, and many will see Israel will recognize that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, and they will in the end recognize him and ask for forgiveness, and will watch and mourn that they crucified and rejected the true Messiah. But the Lord will have mercy on them, as he always had and always will have, and will forgive them, and they will recognize that Jesus is the true Messiah. We wait that glorious day. Blessed be God. We have a question from a brother from Argentina, and he says the following. We are doing a course in theology at the International Faculty of Theological Education, and they have taught us that the Holy Spirit is a person, because he teaches, because he testifies, because he speaks, because he sends workers, because he allows things, because he appoints leaders, etc., etc. You can be lied to, you can be tempted. What is your opinion? Because on one occasion, I remember this one brother, Mario from Argentina, I said that the Holy Spirit, more than a person, what I said, and I repeat and I reiterate, that the Holy Spirit is God. It is true that the Holy Spirit hears, the Holy Spirit feels, the Holy Spirit does many things that resemble things that human beings do. But for me, the Holy Spirit is not a person. I am a person. I breathe, speak, feel, walk, can be sad, can be pleased. Right, but to compare the Holy Spirit and say he is plain and simply a person, it seems to me that is not being clear. And it doesn't matter if you study at the Faculty of Theology of wherever, the Holy Spirit is, according to the Bible, God. He is called the Holy Spirit. He's called the Spirit of God, called the Spirit of life, the Spirit of adoption, Comforter, is called the Spirit of truth. But to say that the Holy Spirit is a person, because then by the same token I could say that since the Holy Spirit is a person who's limited in space and time, because a person cannot be in two places at the same time, if the Holy Spirit is only a person, he will be tired, have to sleep, have to eat, breathe. Therefore, we cannot say that the Holy Spirit is a person, because he feels, because he speaks, because it names, as you say here, leaders. But also, a person does much more than that. So, to limit, let us say, the Holy Spirit to the adjective person, for me that is not correct. I reiterate what I have said, what I said today. The Holy Spirit is God who does things that are typical of people. I agree, but he is much more than a person. Glory to God that he is much more than a person, because a person cannot be everywhere at the same time. The Holy Spirit, yes. When I go to the Father, I will pray to the Father that he may send you the Comforter, so that he may be with you forever and ever. The Holy Spirit was with Peter, Thomas, Santiago, John, Paul, with me, with you, thousands and thousands, millions of siblings at the same time. That cannot be done by one person. The Holy Spirit is permanently everywhere with all the children of God. Our bodies are the temple of the Holy Spirit, and a person cannot be everywhere at the same time. Therefore, the Holy Spirit is God. If some want to say that it's good that the Holy Spirit is a person, because I'm not going to argue with you. No one who has such a stance, shall we say, theological or the personal opinion, but I reiterate myself.
I believe that the Holy Spirit is God, and I give glory to God, word redundancy, that the Holy Spirit of God, because if he wasn't God, if he would simply be a person, we are in trouble, because people can be here today and tomorrow not. But the Holy Spirit will be with us every day, always, because he dwells within our hearts. And for the sake of that, he can reveal to us things about the future. That's why he accompanies us, comforts us, encourages us, strengthens us, guides us, because he is God. And from the beginning it was. And no person had been in the Garden of Eden, in the Garden of Gethsemane, in the upper chamber, in the desert, in the churches. No person can be in every of those parts at the same time. But the Holy Spirit was there in Genesis chapter 1. The Spirit of God was there. He was taking an active, direct part in the creation of the universe, of the earth, right? And has always been and will always be, because he is eternal, because he is God forever and ever, for the centuries. Amen. Blessed be the Lord, dear brothers and sisters. As today's conclusion of this program, I would like to tell you that what is important in the life of a Christian is to know God, serving God, searching the Bible of the Holy Scriptures. And in that way, we are going to avoid being cheated, that they will teach us false doctrines, because the false doctrines, false prophets, false teachers in some evangelical circles have an extraordinary platform to introduce their venom and thus bring to the fickle souls and those with little biblical knowledge and those with little biblical stability in the Lord to ruin by that in these end times where false teachers will be abound, false apostles, false messiahs, false anointed. How important it is to be filled with the Word of God, so that in that way we do not say amen to all that is said, so that we do not swallow everything that is being said, but that we can say that is not of God. And I once said that we should imitate a little bit those Jews of Berea, who, if you search the scriptures every day, see if what Paul taught them was really like that or not like that. It's not like the one who once wrote to me, and he said to me, it's not that we don't have to be as those of Berea, because everything was questioned. Nothing further, but nothing further from the truth. We have to. Searching the scriptures is our duty, is our obligation. And as pastors, we have to tell the people, bring your Bible to church. Check whether I preached from the pulpit is biblical. If what we do in the camps, if what we do in the meetings, if what some people do in retreats at conventions, check it with the light of the Holy Scriptures. And have the freedom to tell him, excuse me, what you said, what you are doing is not biblical. It's not correct. Have you ever wondered why you preach what you preach? What you do, why you believe what you believe? Don't you think that your whole life you've been looking for some kind of magical wand, system, method that will bring explosive growth to your church and thus be an important and renowned person? Because you can boast of having and having? Well, I'm more than to have. What I prefer is to be, because you can have big churches, you can have a ministry recognized before man, but the important thing is that we are recognized before God, because many are great before man, but before God, says the Lord, that someday, at some point in time, the Lord would say to more than one, "Part from me, ye work of iniquity. I have never met you, even though you present me your CV in your name. We did this in your name. We did that." The Lord will say, "I personally do not know what you're talking about. I never met you, so keep an eye on that patch. We will discover the Word of God. We will not let's move away from it. And the Lord, thy God,